un arte marcial japonés que se centra en el uso de espadas de bambú, ha evolucionado desde su origen samurái, hasta convertirse en un deporte internacional con competiciones de alto nivel. Acompáñenos a descubrir sus orígenes, su evolución y la influencia como expresión cultural en el mundo moderno. La Federación Internacional de Kendo, fundada en 1970, representa a las distintas asociaciones a nivel mundial. Esta federación establece las reglas y regulaciones para las competiciones internacionales, asegurando que los estándares de seguridad y ética deportiva se mantengan en todo momento. Competidores de 64 países se dieron cita en mayo del 2024 en Milán, Italia, durante el Campeonato Mundial número 19, demostrando que el Kendo sigue creciendo como arte marcial y que atrae, con el pasar del tiempo, a más seguidores alrededor del mundo. Preservando y difundiendo valores como el respeto, la disciplina y la autosuperación. El Kendo, o el camino de la espada, es una disciplina que tiene sus raíces en el Japón feudal. Se desarrolló a partir de las escuelas de esgrima japonesas, conocidas como Ryu, en las que los samuráis se entrenaban en el manejo de la katana. Durante siglos, fue parte integral del entrenamiento de los guerreros samuráis, influenciando su destreza física, su ética y mentalidad. Su práctica era muy diferente a como se le conoce hoy en día, y no fue sino hasta el siglo XIX, que la definición del Kendo evolucionó y pasó a diferenciarse como un arte marcial moderno, no enfocado para matar a otros. La era Meiji había llegado, y marcó un punto de inflexión en la historia de Japón, ya que el país experimentó una modernización acelerada y un cambio significativo en su estructura social, política y económica. Este periodo de transformación también afectó las artes marciales, incluido el Kendo, que tuvo que adaptarse para sobrevivir en un contexto de prohibición de portar espadas y la desaparición del sistema feudal. Todo esto no solo implicó cambios en el equipamiento y las técnicas de combate, sino también una redefinición de sus valores y propósitos. A medida que Japón buscaba redefinir su identidad en el escenario mundial, el Kendo pasó de ser una habilidad de combate exclusiva de los samuráis, a una disciplina que trascendía de su origen guerrero y se convertía en una práctica accesible para personas de todas las edades y trasfondos, sentando las bases para su difusión a nivel internacional y su papel actual como deporte global. El Dai Nippon Butoku-kai, Gran Sociedad Japonesa de las Virtudes Marciales, fundado en 1895, desempeñó un papel crucial en la estandarización y promoción del Kendo, así como de otras artes marciales en Japón. Esta organización tuvo como objetivo preservar y promover las tradiciones guerreras del país, mediante la creación de estándares técnicos y éticos para su práctica. La influencia del Dai Nippon Butoku-kai fue fundamental para posicionar al Kendo como una disciplina respetada y reconocida, tanto por su valor histórico como por su relevancia contemporánea, lo que allanó el camino para su participación en competiciones internacionales y su inclusión en eventos deportivos de alcance global. En 1911 se decidió incluir el Kendo en el currículo de educación física en los colegios y universidades. Para unificar el corpus de técnicas y formas o katas se reunió a un comité de maestros de las principales escuelas de Kenjutsu, y se consensuó un conjunto de katas, que contribuyeron enormemente en la difusión del Kendo, y establecieron un estilo unificado en las escuelas de Japón. Así el Kendo floreció y fue fomentado por el gobierno en su vertiente más militarista, hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota del Eje y la ocupación por las fuerzas aliadas, Japón enfrentó una reestructuración profunda, incluida la suspensión de ciertas prácticas culturales y tradiciones.
prácticamente todas las expresiones de las artes marciales fueron temporalmente prohibidas y desalentadas, ya que se asociaban con el militarismo y el nacionalismo que habían caracterizado el periodo previo. Sin embargo, a medida que Japón se embarcaba en un proceso de reconstrucción y reconciliación, el kendo experimentó un renacimiento, en parte gracias a los esfuerzos de aquellos que buscaban preservar las tradiciones culturales del país. Fue así que en 1952 se fundó la Federación de Kendo de Japón, y la práctica fue restablecida y promovida como una forma de fomentar la disciplina, el respeto y la superación personal, valores que cobraron una importancia renovada en el contexto de la posguerra. Este renacimiento no solo permitió que la disciplina se mantuviera viva, sino que también contribuyó a su expansión a nivel mundial, a medida que Japón compartía su cultura y tradiciones con el resto del mundo. Como expresión moderna de las técnicas de combate de los samuráis, ha dejado una huella indeleble en la cultura popular a lo largo de los años. Su presencia en el cine y la literatura ha contribuido significativamente a su difusión global y a su reconocimiento como una disciplina emblemática del espíritu samurái. Fue un maestro destacado, conocido por sus innovaciones en las técnicas y filosofía de este arte marcial. Nacido en 1873, Nakayama jugó un papel fundamental en la evolución del kendo a principios del siglo XX. Una de las contribuciones más significativas de Nakayama fue la introducción de un enfoque más centrado en la esgrima, lo que ayudó a modernizar y estandarizar las técnicas utilizadas en la práctica de este arte. Su influencia se extendió a la creación de nuevas katas y al desarrollo de un código de ética más sólido para los practicantes. Además de sus logros técnicos, Nakayama también fue un destacado escritor y filósofo, cuyas obras siguen siendo referencias fundamentales en la actualidad. Es reconocido como un pionero en la introducción del kendo en Occidente durante el siglo XX. Nacido en Japón en 1904, Mori emigró a Estados Unidos en la década de 1920, donde comenzó a enseñar y a difundir la práctica de este arte marcial en su nueva tierra. Como uno de los primeros maestros en Occidente, Mori enfrentó el desafío de adaptar las tradiciones y técnicas del kendo a un contexto cultural muy diferente al de Japón. A pesar de estos desafíos, su dedicación y pasión lo llevaron a establecer las bases para el crecimiento y la popularidad de este arte marcial en países como Estados Unidos y Canadá. El legado de Torao Mori perdura a través de las numerosas escuelas que continúan su enseñanza en Occidente, así como en la participación de competidores internacionales, que han sido influenciados por su trabajo pionero en la difusión del kendo fuera de Japón. Al igual que otras artes marciales japonesas, el kendo se basa en la práctica de waza, que son las técnicas fundamentales de combate. Cada waza tiene una filosofía subyacente que va más allá de la mera ejecución física. Por ejemplo, el men o golpe a la cabeza no solo busca impactar físicamente, sino que también representa la necesidad de mantener la mente clara y enfocada en medio de la batalla. De esta manera, no es solo un arte de combate, sino también una disciplina que busca el crecimiento espiritual y la autosuperación. Las técnicas de waza se practican innumerables veces durante las sesiones de entrenamiento, con el objetivo de perfeccionar la ejecución, la postura y la concentración. Cada movimiento debe realizarse con precisión milimétrica, lo que requiere una combinación de fuerza, agilidad y disciplina mental. Los alumnos dedican horas a la práctica de estas técnicas, buscando no solo dominar el aspecto físico, sino también comprender y asimilar la filosofía que subyace a cada waza, lo que hace que el kendo sea una disciplina profundamente enraizada en la tradición y la reflexión interior. El lugar de entrenamiento, conocido como dojo, no es solo un espacio físico, sino un entorno sagrado donde se transmite el conocimiento y se fomenta el desarrollo personal. En el dojo,
Los kendokas encuentran un ambiente de respeto mutuo, disciplina y humildad, valores fundamentales en la cultura samurái que siguen vigentes en la actualidad. La transmisión de conocimientos en el dojo va más allá de la mera enseñanza de técnicas de combate. Los senseis no solo instruyen en el aspecto físico, sino que también comparten la filosofía, la historia y las tradiciones asociadas con esta disciplina. A través de la relación maestro-discípulo, se establece un vínculo que trasciende lo puramente técnico, brindando a los practicantes una comprensión más profunda del kendo como una forma de vida. El entrenamiento en el dojo es riguroso y exigente, pero también es un espacio de camaradería y apoyo mutuo. Los alumnos de kendo encuentran en el dojo un lugar donde cultivar tanto su destreza física como su fortaleza mental, lo que contribuye a forjar individuos íntegros y resilientes. Gracias al trabajo de la Federación Internacional, el kendo ha experimentado un crecimiento significativo a nivel mundial, con un aumento en el número de competiciones internacionales y la participación de atletas de diversos países. Este desarrollo ha contribuido a que el kendo sea reconocido como un deporte de prestigio a nivel global, con competiciones de alto nivel que atraen a participantes y espectadores de todo el mundo. El primer campeonato mundial se celebró en 1970 en Japón, con la participación de equipos de varios países. Desde entonces, estos campeonatos se han convertido en eventos destacados en el calendario, con ediciones que se realizan cada 3 años. Entre los ganadores más destacados de los campeonatos mundiales se encuentran Japón, que ha dominado la competición con múltiples victorias tanto en la categoría individual como por equipos. Sin embargo, países como Corea del Sur y Estados Unidos han logrado destacarse y competir en igualdad de condiciones, demostrando el crecimiento y la diversificación a nivel internacional. En la actualidad, la enseñanza y práctica del kendo ha experimentado innovaciones significativas que buscan adaptar este arte marcial tradicional a las necesidades y desafíos del mundo moderno. Una de las principales transformaciones ha sido la incorporación de tecnologías digitales para el análisis y mejora del rendimiento de los practicantes. Además, se han implementado métodos de enseñanza más dinámicos y participativos, que buscan involucrar a los practicantes en un proceso de aprendizaje interactivo y colaborativo. Esta evolución en la pedagogía del kendo ha permitido que un mayor número de personas acceda a la práctica de este arte marcial, fomentando así su difusión a nivel global. Otro aspecto innovador en la enseñanza es la incorporación de principios de psicología deportiva y técnicas de meditación, que buscan fortalecer la concentración, el autocontrol y la resiliencia emocional de los practicantes. Estos enfoques holísticos no solo promueven el desarrollo físico, sino que también contribuyen al crecimiento personal y espiritual de quienes se dedican al kendo. En el contexto del siglo XXI, el kendo se ha consolidado como un puente cultural que conecta a personas de diversas nacionalidades, promoviendo el intercambio intercultural y la comprensión mutua a través de la práctica de esta disciplina. Las competiciones internacionales, que congregan a exponentes de todo el mundo, han contribuido a estrechar lazos entre diferentes culturas, fomentando la paz y el respeto entre las naciones. Además, el kendo ha trascendido sus raíces japonesas para convertirse en un símbolo de integración y diversidad, acogiendo a practicantes de todas las edades y procedencias. Esta apertura y universalidad lo posicionan como un vehículo para la difusión de valores universales como el honor, la cortesía y la lealtad, que trascienden barreras idiomáticas y geográficas. En un mundo cada vez más globalizado, el kendo se erige como un testimonio viviente de la riqueza y la profundidad de la cultura samurái,
proyectando su legado ancestral hacia el futuro con un espíritu de unidad y armonía entre las naciones.